Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Quiero invitarles a buscar sus Biblias. I want to invite you to look in your Bibles. Libro de Génesis, Book of Genesis, capítulo 4. chapter 4. Y quiero hablar acerca de uno de los fundamentos, And I want to talk about one of the foundations, lo que es la base establecida por Dios something which is the base that is established by God para comunicarse con Él. to communicate with Him. Estoy seguro que todos los que hemos venido hoy aquí, And I'm sure all the ones that have come here today lo hemos hecho porque creemos have done so because we believe que en el lugar que estamos, that in the place that we are, Dios se comunicará con nosotros. God will communicate with us. Capítulo 4, Chapter 4, versículos del 1 en adelante, starting from verse 1, dice así. and it reads this way. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Señor, te damos las gracias. Lord, we thank you. Hemos confiado, como decíamos anteriormente, Señor, We have trusted, like we said before, Lord, que tú estás aquí en este lugar. that you are here in this place. Que este es un tiempo de comunicación contigo, oh This Dios. is a time of communication with you, O God. Un tiempo de escucharte, A time to hear you, de hablarte, a time to speak to you, de comunicarnos of us communicating, el uno hacia el otro of us communicating one with con the la other, convicción with the conviction que esta será una mañana muy importante. that this will be a very important morning. Y es porque cuando tú estás, And it's because when you are here, todo es importante. everything is important. Ahora háblanos. Now speak to us. Nos rendimos a ti, Señor, We surrender to you, Lord, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Pueden tomar Amen. su asiento. You may be seated. Decíamos que And we said queríamos hablar de con lo que son fundamentos. that we wanted to speak on foundations, what they are. Fundamentos también se Foundations. entiende como bases Are also understood as a base, para luego construir so that later on you can construct sobre ese fundamento o esas on bases. top of that foundation or on top of that base. Por ende, lo que vamos a hablar And therefore, what we're going to speak on será muy fácil de entender will para be very todos easy nosotros, for all of us to understand, porque son los principios because it is the principles que Dios establece para poder tener una relación perfecta con Él. that God establishes so that we can have a perfect relationship with Him. Estamos al frente de los primeros humanos, We're in front of the first humans, de la primera familia of the first family, humana. of the first human family, Adán y Eva, los primeros hombres, el Adam and primer Eve, matrimonio, the first people, the first matrimony, los primeros en comenzar a vivir, the first to start living, los primeros en comenzar a tener éxitos, the first to start having success, también derrotas y fracasos, and also defeats and failures. los primeros en hablar y dirigirse a First Dios y to Dios speak a ellos and direct themselves to God and God to them de forma física, natural, in a physical way and a natural way. y a la vez los últimos también. And at the same time, they were the last also. Los primeros en tener una relación The first- prácticamente de uno a uno, And having a one-on-one relationship, prácticamente física, practically physically, y los últimos en tener. and the last to do so as well.
Todo lo que encontramos desde este comienzo en adelante, Everything that we find from this beginning and on, podemos decir que son las enseñanzas, we can say that they're the teachings, las prácticas the practice, para poder realizar una relación to be able to realize a relationship con Dios después del pecado, with God after sin, del pecado de los primeros hombres. after the sin of the first men and women. ¿Qué fue lo que pasó en realidad What was it that truly happened con Caín with Cain y con Abel? and with Abel? Repito, comienza todo lo repeat. que es la relación con Dios. We're starting the whole relationship with God. ¿Qué pasó con ellos? And what was it that happened with them? ¿En verdad fue solo por lo que llevó Caín? Was it really only because of what Cain brought? A Dios y que Dios no le agradó. What he brought to God and God was not pleased with it? ¿Qué fue en realidad? What was it really? Yo creo que eso de lo que llevó I believe that which he brought fue solo una de las cosas que motivó was only la one of the separación things that motivated the separation entre Dios y Caín, between God and Cain, o el acercamiento entre Dios y Abel. or the closeness between God and Abel. La Biblia es un libro de contextos, The Bible is a book of context, no solo de textos. not just of text. Los versículos y los capítulos The verses and the chapters fueron hechos were made para ayudar al estudio de la Biblia to help in the study of the Bible de forma didáctica. in a way that is Para el estudio de la Biblia. in a way where you can study it easy. Pero en realidad la Biblia But in no son reality, capítulos y versículos. The Bible is not chapters and verses. La Biblia es un solo libro The Bible is just one book con varios libros, diríamos, with o various textos, books or various texts, we algunos could say. de ellos de carácter poético, And some of them have a otros poetic character. históricos, Others have a historic otros character. contienen poesías, Others have poetries, canciones, songs, experiencias experiences, y un manual de constitución. and a manual for a constitution. Toda la Biblia The whole Bible encierra en sí una constitución, closes in itself a o sea, constitution una forma de guiarse, or a way of una guidance forma de lograr or a way of achieving tener una relación con Dios, that relationship that we want to have with God, una comunicación con a Dios. communication with La God. Biblia no solamente es la palabra de Dios hacia nosotros. The Bible is not only the Word of God to us, La Biblia es además las The Bible respuestas it's also the answers de nosotros hacia Dios of us towards God y de Dios hacia nosotros. and from God to us. Las experiencias que vemos The experiences that we see no solamente son simples hechos históricos, are not only historical facts. todos ellos engendran en sí mismos All of them in themselves una enseñanza carry a teaching que nos moverá en un vivir that will diario move us into this daily living de generación en generación. from generation to generation. Esta es la primera experiencia, This is the first experience, desgraciadamente, de la primera muerte sadly enough, of the first en la death Biblia. in the Bible. Pero además de eso, es la primera But aside from that, it's experiencia the first experience de otras miles of other thousands que vamos a encontrar en el diario vivir that we're going to find in the daily living de las relaciones entre Dios y los and the hombres. relationship between los God hombres and y men, Dios. and men and God. Se habla de la ofrenda que It llevó is Caín, spoken of the offering that Cain brought, la cual no agradó a Dios. which God was not pleased with. Pero si usted es quizás un poco But curioso if perhaps you're just a little curious y se detiene en el versículo 3, and you stop in verse 3, podrá entender que hay unas palabras, you unas will understand frases u that there's some oraciones phrases, some words que in the hablan de sentence andando el tiempo. that speaks about the time going by. Y luego habla And then de, it speaks de lo que hicieron Abel y Caín en cuanto a of what llevarle Abel a and Cain did Dios when it came to bringing to God una ofrenda. an offering. ¿Dónde? Where? ¿Dónde llevaron ellos esa ofrenda?
where they bring this ¿Por offering qué lo to. hicieron? Why did they do it? ¿Quién lo enseñó? Who taught them to do that? No tenemos registro sobre eso. We don't have any registry on De que that. Dios pidiera algo, We don't have a registry on God de que asking Dios for quisiera something, algo, or of God wanting something, de que fuera necesario algo para that poder it would be agradar o no a necessary Dios. to give something to please God or not. Podemos entender We varias can cosas de understand esto. various things on this. Una de que Dios había One of them transmitido is that God had transmitted de forma oral in an oral way a ellos to them algo que no habían practicado ni sus propios padres. something that not even their parents had practiced. Algo que sería un común Something denominador that would be a common para denominator todos nosotros for all of us, y que solo ellos comenzarían a hacer. and that only they would start out doing Me it. refiero a la And comunicación I'm con referring Dios. to that communication with God. Toda la Biblia, repito, The whole Bible, I repeat, está dentro de un contexto. is inside of a context. Contexto que establece Dios. A context that God establishes. Condiciones que pone Dios. Conditions that God puts. Leyes que pone Dios. Laws that God will put. Y la primera de todas, And the first of all of them, además de las establecidas sobre el pecado, aside from those la established primera upon de sin, todas para The tener first una of them, relación con Dios, to have a relationship with se God, establece precisamente is established aquí en este hecho histórico. precisely here in this historic fact. Es el comienzo de lo primero. Is the beginning of the Y lo first. primero que establece Dios And the first thing that God para establishes poder comunicarse con Él so that we can communicate with Him es las condiciones que se establecen. is the conditions that are being established. Y es algo que hay que construirlo por nosotros And it's mismos. something that we have to construct Dios ourselves. establece que la comunicación God establishes con Él tiene que empezar con that the nosotros communication with Him en has to base a start los with us mandamientos de Él. in basis to His commandments. Hasta ahora todo esto es un misterio. Right until now, all this was a mystery. Y creo que ustedes también estarán un poco And I believe confundidos en There's dónde some of quiere llevar el pastor esto. may be a little confused with where the pastor wants to go with this. Lo primero es que Dios no se comunica desde cualquier lugar con The nadie. first thing is that God will not communicate with you No, from no, just no. any place. No. No todos los caminos llevan a Dios. Not every way will lead you Como to God. quizás en la antigüedad todo camino llevaba a Roma. Perhaps in the old days, every Hay way would take condiciones you to Rome. establecidas por Dios. There are things that are Y la established by God, primera conditions. condición que Dios And the first establece, condition that God establishes, según la Biblia, desde according to the Génesis hasta Bible, Apocalipsis, from Genesis to es Revelation, que Él se comunica is that He communicates con los hombres with men solamente only desde un altar. from an altar. Sí. Yes. En toda la Biblia In the whole Bible, veremos que Dios We will see ordena construcciones de altares para hablar that con God los hombres. orders for an altar to be built Es to más, communicate with primeramente men. el tabernáculo. First of all, in the Luego el tabernacle templo first, se considera un altar donde the temple todo was el an pueblo altar de Israel debería where all the people ir of Israel hacia allí para hablar con Él. should go there to speak with Him. Luego entonces creemos Then we believe que lo primero que sucedió allí en the aquel first thing that lugar happened in that place fue que hubo una construcción de un is that altar por cada there was uno an de altar ellos. being built by each one of them. Pero ¿qué cosa es altar? But what is an altar? ¿Qué es altar? What is an altar? Altar primeramente An altar, first of en all, hebreo quiere in Hebrew decir means lugar donde Dios y a el place hombre se where God encuentran. and men have an encounter. Lugar donde Dios y el place hombre where se God and man encuentran. Have an encounter. O sea que entendemos Which means that we understand que si eso es así, that if that's the way it is, algo tenía que suceder something had to happen antes de comunicarse Caín y Abel before con Dios. Cain and Abel could communicate with God. En el libro de Éxodo, In the book of Exodus, capítulo 20, versículo chapter 20, 25, verse 25, se habla de que la construcción de is spoken un altar era muy importante. that the building of an altar was very important. La primera condición que pone The el first Señor condition that the Lord puts es que la construcción de ese altar is that in the tenía que building of ser this de altar piedras had to be of stones que nunca nadie hubiese tocado. that no one had ever touched. Es más, hay otra versión, There's another version la cual dice que las piedras It says tienen que ser piedras de cantera. that the stones have to be stones that No you cualquier find tipo near de the water, piedra. not just any stone. Tiene que ser una piedra It has to be a stone que se tomara that was taken desde una pieza monolítica, from a bigger piece, de una montaña, from a mountain, y con un cincel and with a chisel y un martillo and a hammer,
la persona que iba a construir el The altar person that was going to build this tenía altar que hacerlo personalmente. would have to go and personally do it. Cortar él mismo la They piedra, have to take up the luego stone themselves, tomarla then take y it ponerla en un lugar determinado. and put it in a determined Una place, a una. one by one. Por eso hay una cantidad de tiempo That's why entre there's a que certain amount of time ellos llevaron la ofrenda Between the time that they brought the offering hasta que decidieron llevarla. until they decided to bring it. Los dos sabían que había que hacer eso. They knew they had to do this. No servía It was un no good. altar o no sirve un altar The altar is no good de una persona para otra persona. if you take it from one person to the El other. altar tiene que ser único, The altar has to be unique, personal. personal. Tal es así que en el templo It is in such a y way that en in el the temple, in tabernáculo, the tabernacle, cada vez que se usaba every time el altar, the altar was used, había que quitarlo todo you had to take everything y off volver a ponerlo todo. and put everything back on again. O sea, era un trabajo grande, It was a big job. era un trabajo caro. It was a job that was expensive. Buscar a Dios en aquel To tiempo era seek God muy in those duro. days was very difficult. También era muy dedicado. And it was also something you have to be Si alguien dedicated quería to. llevarle algo If a someone Dios, wanted to bring something to God, tenía que prepararse they had to primeramente prepare él themselves first y luego buscar las cosas and then look for que the Dios things había establecido para that God comunicarse. had established so that he could communicate with them. O sea, el comunicarnos con Which Dios means en communicating este with tiempo God in these times era algo que se preparaba. was something that had to be prepared. Repito, había que I fabricar. repeat, you had to build. Había que fabricarlo con You had anterioridad. to build it ahead of time. Luego entonces, And after, el hecho de hacer un lugar the especial act of just doing a special place, nos habla de que Dios estaba interesado en it spoke to us comunicarse, that God was interested in communicating, pero solamente con aquellos que lo querían but hacer. only with those who wanted to. No por religión, Not because of religion, sino por deseo. but because of a desire. ¿Qué lo movió hoy a estar usted aquí? What moved you to be here today? ¿Qué nos mueve a nosotros a venir a la iglesia? What moves us ¿Qué to nos come mueve to a the church? nosotros What moves us a separar tiempo to set time para orarle a aside, Dios, to pray to para God, cantarle a to Dios? sing to God? ¿Lo haces por un compromiso? You do it out of a ¿Lo compromise? haces por una Do obligación? you do it out of an ¿O lo obligation? haces porque nace en tu Or corazón? you do it because it's something that's in Creo your que lo heart to primero do? que sucedió allí I believe that the first thing that fue happened que there ninguno de los dos tenía una concordancia, was that none of them had a concordance una there unidad en None of lo them had que a en unity. verdad era hacer un altar. and what it truly meant to build an altar. Abel dice que lo hizo Abel says that he buscando did lo it mejor, seeking the best, pero no nos dice cómo lo hizo, But it doesn't tell us cómo how lo he did hizo Caín. or how Cain ¿Qué did it. fue lo que sucedió? What was it that happened? La cuestión de Caín The thing with Cain, no sucedió con lo que llevó, it didn't happen with what he brought, sino con lo que preparó. but it happened with what he prepared. Si usted quiere comunicarse con If you wanna Dios, communi- primeramente tiene que mirarse a sí mismo. First of all, you have to look to yourself. Usted tiene deseo de Do you comunicarse have a con desire Dios, to communicate o with usted God? está interesado en ver Or are you lo que interested otros hacen para And comunicarse seeing con what Dios. others do to communicate with God. ¿Es usted un espectador Are you a spectator? o es usted un Or are participante? you someone that's going to ¿Es participate? usted alguien que desea en realidad Are you y someone está dispuesto a hacer Who really cosas desires grandes, and is willing to do great things, cosas caras expensive things, para comunicarse con to Dios? communicate with God? No nos dice este pasaje This bíblico biblical passage doesn't tell us de que Dios le hablara absolutamente nada a Abel. that God said absolutely anything Solamente to se Abel. dice lo que Dios sintió. It's only said what God felt. Para uno sintió agrado, To one, he was pleased. para otro, And to the el other otro, one, desagrado. He was displeased. Es cuestión clara. It's just a clear thing. Dios no es un Dios basurero. God is not a God that collects Dios trash. no es un Dios de migajas. He's not a God of crumbs. Dios no es un Dios de segunda opción. He's not a God of second Dios option. es Dios de primeras cosas. He is a God of first Dios things. es Dios de todas las He is cosas. a God of all Dios es things. Dios de calidad. He is a God of quality. Dios es Dios de He importancia. is a God of importance. Tenemos una concepción muy We have equivocada a very bad concept de lo que es realidad de Dios. of what God really Y Dios is. estableció And God established que toda su comunicación that all of his communication tiene que ser desde un altar. has to be from an altar.
Toda nuestra comunicación tiene que All ser of our desde communication un altar. has to be from an altar. Las oraciones son desde un altar. Prayers are done from the altar. El Espíritu Santo hace The Holy en nosotros, dice la palabra de works Dios, in us. un altar The word y of God desde ahí says he built an altar intercede in por us, nosotros. and he intercedes for us from there. No. El Espíritu Santo no está intercediendo en The el Holy cielo. Spirit is not El interceding in Espíritu heaven. Santo está intercediendo The dentro Holy de tu Spirit corazón. is interceding Porque inside of Él your ha heart. hecho un altar. Because he has built Un an altar altar. dentro de ti. An altar inside of Dice you. que ahora somos templo del It says Espíritu that now Santo. we're temple of Y the el Holy lugar más Spirit. importante del templo And the most important para place in the comunicación temple con Dios for communication era el with God altar en el templo. It's the altar inside the temple. La bendición de Dios primero fluye The blessing of God first por un altar. flows first through an altar. Es por eso que Abraham That's why Abraham fabricó altares built an altar, y Dios se glorificó en Abraham. and God was Lo glorified mismo in hizo Abraham. Jacob, The same Elías, thing was done by David y Jacob, muchos más. Elijah, by many more, David. Porque lo primero es el altar. Because the first thing is the altar. Hay personas, escuche, There are people, listen, no se ofenda, and don't be offended. pero hay personas que There are vienen a la people iglesia who come to the church una sola vez a la semana once a creyendo. week thinking, No es que sea malo venir a ver a la not that semana. it's bad that you come once a week, Venga, por favor, aunque please sea una vez come a la semana. at least once a week. Pero creyendo de que But esto thinking es el altar that this is the altar, y esto no es el and altar. this is not the altar. Este es uno de los This altares is que hay. one of the altars that there Es is. un lugar donde Dios It's a establece place where God que aquí Él se establishes encontrará con that nosotros. here He will find Los Himself que with vengan us. a reunirse, los que Those who vengan a come buscar, together los que here, creen those who que come to seek, necesitan, those who come thinking los that que they need. quieran unir sus piedras de Those altar who wanna de su unite corazón their stones con las in the piedras altar de with their altar del heart, otro with the para stones of juntos the other one, poner altar so aquí that en este together we lugar make an altar y here in poder this tener place, la and presencia to be de able to have the presence Dios. of God. Y que desde el altar And that haya from alguien the que altar, ya hizo su altar There antes will de be estar someone aquí that did his altar before he got here. para entonces transmitir So that then lo que he Dios can en su transmit altar what te va a God in poner his altar desde is este going to put from altar. this altar. Tenemos un problema. We have a big problem. Tenemos un problema tradicional We have para a muchos de traditional problem nosotros. for many of us. La mayoría de nosotros The majority procedemos of de la us, iglesia We católica. come from the Catholic Church. La iglesia católica romana And the Roman estableció Catholic Church que el established lugar donde se ponen los the place implementos where you put- y la where you mesa put de the la, implements de la comunión And the table for the es communion altar. is the altar. Y en él se pondrán And las on cosas que ellos ponen, You will put the things that they como put, las imágenes, like the los images, símbolos. the symbols. Abren su edificio 24 They horas have al their día building open 24 para hours cuando a una day. persona tenga So that when problemas, a person has a problem, necesite algo de Dios, And they need something from entra God. a la iglesia, they come into the church, pasa hacia el altar They come to the y ahí altar, en el altar, and there in the altar, arrodillado, kneeling down, con la intercesión with the de un intercession sacerdote, of a priest, puedas llegar a Dios. you can get to God. Wrong, equivocado. Man. No That's es wrong. esa la verdad. That's not the truth. Esto es un altar. This is an No altar. es el altar. That's El not the altar altar. The verdadero altar, the es true el que altar, se fabrica por is the one that is ti. built by you. Tú tienes que fabricarlo. You have to Si tú build it. quieres a Dios, If tienes you que have God, buscarlo tú. then you have to seek Este Him. no es uno. This Es is el- not the no es place. el último ni That's el not único. the only Ese or es the last uno. place. That's one. Quizás fue el error de Caín. Maybe it was a mistake that Cain made. Quizás Caín no le dio la importancia que Maybe tenía, Cain que didn't give tenía the importance. hacer un altar. That needed to be given to make an altar. La diferencia entre él y Abel The difference between him and es Abel que Abel buscó is that cómo agradar a Abel Dios. sought the way to please God. Cómo agradar a Dios. How to please God. Abel lo que hizo fue What Abel did was lo que sentía en su corazón llevarlo a la what he felt in piedra. his heart to take it there. En su corazón sentía el deseo In his heart, he felt the desire de hacer algo que agradara a Dios. to do something that pleased God, Y luego lo llevó a lo material. and then he took it to the material. That's it. Eso es todo. No interesante, muy interesante. Very interesting. Primero corazón. First, the heart. El altar en el corazón. The altar in the heart. Recuerda, altar primero en Remember, el corazón. the altar first in the heart. En el corazón. In the heart.
Declara que tu corazón es ese altar. Declare that your heart is that altar. Y luego, ¿dónde más poner altar? And then where else to make an altar? Eso era un problema. That's a problem. Dios estableció que altar tiene que God ver con established experiencia. that the altar has to do with experiences. No hay un solo altar puesto en la Biblia There's not one altar in the Bible donde no sea por un propósito. that's not there because of a purpose. Algo importante. Something Diga important. conmigo, algo Say with importante. me, something important. El altar se levanta por algo The importante, altar is built because of something por algo important. grande. Because of something great. Es por eso que cuando David quería That's pelear una batalla, when levantaba un altar. David wanted to fight a battle, he built an altar. Cuando a veces no le iba bien en la batalla, en la When things partida, weren't going levantaba good también el in the altar. battle, then he would lift another altar. Porque decía, algo pasó y yo Because no he said, entendí. something happened today and I didn't understand. Y yo quiero entender, And I want to understand. yo quiero saber. I want to know. No quiero tirar el golpe al aire. I don't want to just, Quiero que cuando hit the tire, air. cuando tire un golpe, I want that when I hit, peguen en el enemigo. I hit the enemy. Yo quiero ser un vencedor. I want to be a El conqueror. que quiera ser un vencedor tiene que aprender The one that wants to be a a conqueror levantar altar has to learn to lift an en las altar buenas y en las malas, in the good and in the bad, en las derrotas in the y las defeats victorias, and in the en victories, los fracasos y in los the aciertos. failures and the times of success. Luego entonces Then hay que preparar altar. we have to prepare an altar. En tu relación matrimonial hay que preparar altar. In your matrimony relationship, you have to build an altar. Por eso que te tiene que costar. That's why it has to cost you. No hay altar que no cueste. There's no altar that doesn't cost. No hay altar que no cueste. There's no altar that doesn't Por cost. eso el matrimonio, para poderlo mantener firme, That's why matrimony, to hay be que able to levantar maintain it altar. firm, you have Hay to que build an altar. pagar You precio. have to pay a price. Hay que pagar precio. You have to pay a Hay price. que pagar precio. You have to pay a Hay que price. buscar unidad. You have to seek Hay the que unity. buscar amor, You have to seek respeto, love, respect, consideración. consideration, Y por sobre todas esas and cosas, above all those things, hay que poner a Dios en you el have to put matrimonio. God in the matrimony. Hay que levantar altar con los hijos. You have to build an altar with Hay the que children. levantar altar por You have nietos. to build an altar Hay for que the levantar grandchildren. altar por You padres, have por to build an altar for familia. parents, for family. Después, Later, algo interesante también something interesting, es fabricar el altar. and it's to build the altar. ¿Por qué se fabrica el altar? Why is the altar built? Escoger Choose lo que yo voy a usar para fabricar what I'm ese going to altar. use to build this altar. El altar no es para mí. The altar is not for me. El altar es para que Él venga. The altar is for him to come. El altar no es para The altar que haya abundancia en mí. is not for there to be an abundance in me. El altar The es altar para que Él se agrade de mí. is that so he'll be pleased with me. No es para yo ser más feliz, It's not for me to be happier, sino para verlo feliz a Él. but to see him happy. El altar no solamente representa lo que mi The abundancia altar tiene not only represents what my abundance o lo que is, mis logros me han llevado a tener. or what my achievements have brought me. El altar es un lugar de acción de The gracias altar is a place to give thanks, que se fabrica única y which exclusivamente is built only and exclusively para que Él sea el que se goce, so that he will be the one para to que Él sea el rejoice. que se glorifique. So he'll be the one who glorifies himself. ¿Qué le pasó a Caín y qué What le happened pasó a to Abel? Cain and what happened to Abel? Yo creo que el corazón de Abel I believe that Abel's heart, estaba dirigido solamente was directed only a cómo Dios se sentiría con él, to how God will feel with him, cómo Dios lo tomaría a él. how God would take him. Pero el de Caín quizás no fue así. But perhaps Cain's heart was not in the same condition. Quizás el Caín le dijo, esto es algo que Maybe Cain normalmente said, hacemos. This is just something that we normally Aunque do. no se dice, Even though it's not said, sabemos que la transmisión antigua we era de know padres the a hijos. old transmission was from fathers to Estamos children. totalmente seguros, y no And yo, we're totally sure, not me, sino todos los but teólogos all theologians que aprendieron a hacer altar por sus padres Adán y Eva. that learned to make an altar because of their father Adam and Eve. Aprendieron que era lo bueno, They learned what was good, que conocieron nadie sabe cuántos siglos. that they saw
No one knows how many Y le centuries. mostraron lo malo, And they showed them the bad porque les había costado el paraíso y la vida eterna. because it costed them paradise and eternal Les life. dijeron cómo hablaban antes con Dios y cómo They told cómo hablaban How ahora. they spoke before with God and how they had to speak to Him now. Seguramente le dieron el valor Surely they gave Him the value que tenía the value el that it had comunicarse con Dios. of communicating with God. Comenzaron a tener sus necesidades They started to have their y needs. luego les enseñaron a And sus then hijos later, que they las taught their necesidades children that the needs solo se suplen are only supplied por Dios through God. y se lo traspasaron. And they passed it down. Ellos lo sabían. They knew it. Y aunque Caín era el primogénito, And even though Cain was the el first cual one, tenía, según la which antigüedad, had, according to the old times, la obligación y the privilegio obligation and the de privilege transmitir lo que el padre le of daba a passing él, down a su what the father hermano, gave to him, down to his brother. Caín fue maestro de su hermano. Cain was the teacher to his brother. Por eso no vale mucho lo que tú digas que tú eres. That's why it's not worth too much what you say that No you vale are. mucho cuanto tú sepas, It's not worth too much what you know. sino lo que vale es lo que But tú what's haces worth con lo que tú Is tienes what y you lo que do, tú what you sabes. have, and what you know. Y no tendrá un verdadero And it will valor not have a true value si tú no lo usas de verdad primero. unless you truly use it first. Caín sabía, Cain knew. lo enseñó a su hermano. He taught his brother. Su hermano lo aprendió His brother learned it. y Caín no. And Cain didn't. Caín no le dio importancia. Cain didn't give importance to it. Abel sí. Abel did. ¿Qué fue lo que pasó? What was it that happened? Sencillo. Very simple. Primero no construyeron idénticamente igual los dos altares. First, they built the altars Uno identically era the tan same. diferente al otro. One was different from the other. Y cuando uno no construye lo primero And when you bien, don't construct the first thing right, lo que viene después what comes after viene mal. comes wrong. Recuerde, esto es fundamento. Remember this Esto es foundation. comienzo. This is the beginning. Comienza las cosas. Things are Y starting. cuando comienzan bien las cosas, When ¿cómo things terminan? start out good, how do Terminan they end? bien. They end Pero good. cuando comienzan And mal, when things start out bad, terminarán mal. then they went bad. Abel comenzó bien. Abel started out good. Caín no la comenzó bien. Cain didn't start out good. Abel buscó luego Abel de haber hecho su altar. Went to find after he made his Dijo, altar. pues ahora viene la otra condición Now importante. comes the other important condition. ¿Qué le doy a Dios? What do I give God? Abel dice que escogió de lo más gordo, de lo mejor. Abel says that he chose De the sus fat, ovejas, the de sus best carneros. of his sheep. Al escoger lo mejor, And when he chose the best, entendemos de que él se dedicó a then we buscar understand dentro de aquellas that ovejas he personally went through those cuál sheep era la mejor de to todas. see which one was the best of all. No buscó la que tenía el defecto. He didn't find the one with the defect. La oveja perfecta en aquel The tiempo perfect tenía que sheep ser de at un that año de time edad. had to be 1 year old. La mejor The best of era the del best año de edad. was of 1 year. Menos no la escogió. Less than that, he Porque didn't no choose. sabía cómo iba a prosperar en su vida Because he normal didn't la know oveja how the sheep antes was de gonna dársela a prosper Dios. in her Él life quería before estar giving it to seguro. God. He wanted to be sure. Esperó el año He waited for the years a verla. to see her. Buscó la más gordita. He looked for the fattest No la one, que tenía más lana por fuera, not the one that had the sino most la wool que on de the verdad outside, interiormente but the era one una that in the oveja interior was a sheep integral. that was an integral sheep, La mejor de todas. the best, La que sería la más cara en el the mercado. one that was going to be the most La que expensive in the sería la market, mejor a la hora de the one matarla that was going y to be the comer la best carne. in the time of killing and eating this Sería meat la oveja que mejor o que It was a más, sheep más leche diera y that más gave the queso most pudiera milk, hacer. and you could get the most cheese out Esa of la it. productora. That producer, Esa la que pudiera suplir the one a that could muchos. supply many, Esa para Dios. that was the one for God. Se la voy a dar a Dios. I'm going to give that one to God. Y lo bueno que tiene esto que Dios no se la va a comer. And the good thing that it has is that God is not going to Ni eat que it. Dios tampoco se va a tomar la leche. And that God is not going to drink the milk Ni either. que se va a comer el queso. And he's not going to eat the cheese. Es solamente ponerla It's just to put it en una hoguera on a fire y que se consuma. and let it be consumed. Y cada vez que va consumiendo y And as quemándose, it consumes and le estoy burns, diciendo, Señor, I'm saying, Lord, gracias thank you por lo que estás dando, because of por what lo que you're estás giving, haciendo. because of what you're doing. Gracias, Señor, porque estás recibiendo Thank you, Lord, eso because you're receiving que that, es tuyo which is yours, y nada más. and nothing more. ¿Qué pasó con Caín? And what happened? Quizás
Caín pensó lo que usted y yo with Cain. pensaríamos. Maybe Cain thought what you and I would think. ¿Para qué quemar lo que no se va a comer Dios? Why burn what God is not going to eat? ¿Por qué darle a Dios lo que Él no va a disfrutar? Why give to God what He's not going to enjoy? Lo que no le va a hacer utilidad a otros. ¿Para What's not going to be qué? useful to Si es him, para to the Dios, other. Dios no necesita Why? eso. It's for God. Dios God es doesn't el need creador that. de los cielos, God is la the creator tierra. of the heavens No and the earth. necesita Dios mi ofrenda. God doesn't need my No offering. necesita Dios que yo dé. God doesn't need for me to give. Mejor no doy. It's better that I O don't más give. bien, voy a dar. Or it's better, well, I'm going to give. Para no quedar mal. Just so that I don't look Ni bad. con Dios. To just look good with Ni God. con mi hermano que está al lado, ni And con mis padres que están With my allá. brother that's next to me or my parents. Y dice que le dio And it says that He gave del campo from the fruit of the ground, una ofrenda. He gave an offering. Pudo haberle dado los mejores platanitos, He could have given the best bananas porque era agricultor, because he was in agriculture, pero no dio los mejores. but he didn't give the best. Dio lo que no se podía comer casi nadie. He gave what almost no one could eat. No dio el mejor trigo. He didn't give the best Quizás wheat. junto con el trigo cayó la cizaña Maybe together with the wheat, there y was ahí wheat, se la tiró a Dios. and he just threw it on there for God. No sé si entiendes. I don't know if you understand. Un altar tiene que ver también An altar con aquello que está has en to nuestro do corazón with y that es that una is in our disposición para darle it's a our Dios, willingness to give to para que God, Dios se glorifique, so that God will be para que Dios glorified, se agrade, so that God para will be que pleased, Dios vea que nuestro So deseo that God will es see que Él se that our sienta desire feliz y is nada for him más. to feel happy and nothing more. No sé si entendió. I don't know if you understood. Pero Dios, God, al ser lo más importante, being the most important, quería lo más importante de sus also hijos. wanted the most important from his children. Y le dijo, He le dijo a Caín, He said to Cain, todo eso se puede arreglar. all that can be fixed. Cuando Dios le reveló a Caín When God que no estaba de revealed to acuerdo, Cain no le agradaba, That he wasn't dice que pleased. decayó el semblante de Caín. It says that y Cain's pensó matar a face su hermano. was down. And he Antes wanted de eso to Dios le kill his dijo, brother. oye, esto se arregla. And before that, God said, hey, we can Tú fix puedes this. arreglar eso. You can fix this. Todo puede cambiar. Everything can change. Solamente tienes que hacer algo. All you have to do is just one Tienes thing. que volver a hacer altar. You have to go back and Tienes build que an volver altar. a tu corazón otra You vez. have to go back to your Tienes heart. que volver otra vez a la You cantera. have to go back to Coger that tu place. martillo, coger Take tu your hammer, cincel, take your chisel, comenzar a martillar y Start hammering away. a sacarle a la montaña las piedras, and take the rocks from the ponerlas mountain. nuevas, Put the new ones. buscar una leña de verdad buena, no Look cualquier for cosa, real good wood, not just anything. y traer lo mejor. And just bring the best. Y todo se acabó. And everything will end. El problema no está en Abel. The problem is not in Abel. Abel hizo lo que tenía que hacer. Abel did what he had to do. El problema está en ti. The problem is in you. No sé, I don't no sé know. qué pasa. I don't know what's Que a happening. veces imitamos a quien no hay que imitar. Sometimes we imitate the A ones we veces shouldn't ponemos imitate. nuestros ojos en quien no hay Sometimes que we put our eyes ponerlos. on whom we A shouldn't veces put 'em. pensamos como seres humanos y Sometimes we como think seres as human humanos beings, actuamos y think creemos as human que beings, toda we la act. vida se centra en And lo we que believe hacemos hoy, that our whole life is centered in what we do en lo today. que es hoy, And what today is. en lo que comeremos hoy, And what we will eat en lo today. que vestiremos And what we hoy. will wear today. Sin embargo, el Señor dice buscar But the Lord says, primeramente seek first el reino de the Dios. kingdom of God. Buscar primeramente a Dios. Seek God first. Lo primero es fabricar altar, olvídate de first is to todo lo build an demás. altar, forget Lo about everything primero else. es Dios. The first is Cuando God. el médico no puede, ahí está When the Dios. doctor can't do it, Cuando el God is abogado se vende, ahí When está the Dios. lawyer is sold out, God is Cuando el there. amigo falla, ahí está When the Dios. friend fails, God is Cuando there. la familia a veces te abandona, When the family todavía ahí abandons está you, Dios. God is still there. Cuando no hay que comer, aparece When Dios. there's nothing to eat, then Cuando God no hay appears. para pagar la renta, When aparece there's Dios. no money to pay rent, then God appears. Cuando se acaba el trabajo, ahí está Dios. the work is done, then Cuando God no is tienes there. papeles, Dios. When you don't have your papers, Dios y God, Dios está God, ahí. and God is there. Dios. God Fabricar altar. built the altar. ¿Cuál es el problema? Que a veces estamos mirándonos What is los the unos a problem? los Is that otros. sometimes we're looking at Estamos one another. criticándonos los We're unos a los criticizing one otros. another. A veces como cristianos fallamos. Sometimes as Christians we Y fail. aquellos que fallamos, And those of us who desgraciadamente los otros miran en Sadly enough, nosotros. the others will No look at mires us. al hombre. And don't look at men. No mires a mi persona. Don't look at my person. No mires a ningún líder. Don't look to no any leader. No mires a nadie. Don't look at anyone. Solo mira a Dios. Look only to God. Haz altar para Él. Make an altar Haz for el Him. lugar perfecto Make para that que perfect Dios place venga so donde that tú God estás. will come to where you para are. que el reino de Dios se acerque a So ti. the
kingdom of God will Es come near todo to lo you. que necesitamos. That's all we need. Buscar el reino To de seek Dios the kingdom y of su God justicia. and His justice. Y todo lo And demás all the others nos será will be añadido. added to us. En medio de una sociedad que se In the midst destruye. of a society that is destroying itself, Un país, una nación country, a nation que se desmorona delante de that is nosotros. crumbling before us. Estados Unidos no va a The arreglarse. United States is not going to Nada get se fixed. va a arreglar. Nothing is going to get Porque el fixed. corazón de los norteamericanos Because the heart of han the dejado de North Americans fabricar altares. have stopped building Han dejado altars. de buscar a Dios. They stopped seeking Ya God. no es la verdad del billete Now de it's a not uno the truth que en in the Dios dollar se bill confía en that esta says we trust in nación. God in this Ya nation. no se confía en Now, Dios. there's no trust in God. Ahora se confía en nada. Now there's trust in Nada nothing. es el Dios de esta Nothing nación. is the God of this Nadie nation. quiere a nadie. No one Nadie loves ama a anyone. nadie. No A one is nadie there le for importa a anyone. nadie. No one cares about Es un anyone país else. duro, A frío, hard country, a cold metálico country y that sin is amor. metallic and without love. No espere nada Don't expect anything de esta nación, from this nation, la cual yo estoy eternamente which I'm agradecido. eternally grateful Y to. todos los días doy gracias And a every Dios day por I give haberme thanks to traído God aquí. for bringing me Y le here. pido por ella. And I ask Pero for this solamente se nation. va a arreglar de una But it's sola only going to get forma. fixed one way. No cuando ellos, los de afuera, Now when the ones outside busquen a Dios, seek God, sino cuando nosotros, but when we, los cristianos the verdaderos, true Christians, hagamos altar en nuestro make an altar in our corazón heart y busquemos a and Dios, truly seek solo podrá God, cambiar Estados Unidos then the United States si will nosotros change. cambiamos. Only if we change. No se enoje nadie, por favor. Don't get mad, please. Ni nadie se ofenda conmigo. Or anyone get offended with No es me. con usted, pero es para usted. It's not with you, but it is Nuestras for you. iglesias están llenas de Caín. Our churches are filled with kings, Personas mentirosas. people that are liars, Personas no comprometidas con people that are not Dios. compromised with God, Vividores de las people promesas are de just Dios. living off of the promises of God. Venimos a la iglesia a buscar un día a We Dios come to church to y seek God one day, los otros a buscar nuestras and conveniencias. the others to seek our No apartamos conveniences. tiempo en nuestro diario We vivir don't set para time buscar aside la in our daily presencia de living to Dios. seek the presence of God. Dios es solamente lo mismo que conocimos God antes, is only the same cuando thing that eras we de knew una before. religión When X you o belong to a Y religion X or y Y, nada más. nothing more. No hay una relación personal. There's no personal No hay un relationship. altar en tu corazón. There's no altar in your heart. Tu casa no tiene, Your nuestras house, casas no tienen our houses altares. don't have altars. Nuestras habitaciones no tienen altares. Our rooms don't have nuestros, altars. nuestros televisores no tienen televisions altares. don't have altars. Nuestras computadoras no tienen computers altares. don't have altars. Allí hay de todo There's all menos kinds of things Dios. in there except No hay God. santidad. There's No no hay holiness. búsqueda de Dios. There's no No seeking hay of God. compromiso There's con no Dios. compromise with God. Queremos muchos de Dios. We want so much of God. Deseamos tener mucho de Dios. We desire to have so much of God. Pero Dios no ve altar. But God sees no altar. Dios ve una vida pasajera. God sees a life that is just passing Alguien que through. conoce a Dios Someone who knows God y vive una vida más o menos, and lives a life more or less, pero no luchando por altar. but not fighting for an altar. Creo que Dios está deseoso de And I believe that God really wants que se fabriquen verdaderos altares. for there to be real altars being Creo built. que Dios está esperando constantemente por nosotros. I believe that God is waiting constantly for us. En una ocasión el Señor le dijo One time, a un hombre llamado Abraham, The Lord said to a man named Abraham, Abraham, He said, Abraham, dame tu hijo, give me your child, a tu hijo, your child, el que más amas. the one that you love the most. ¿Cómo? How was that? ¿Que te dé a mi hijo? To give you my son? ¿Tú me lo diste tú? Didn't you give him to ¿Cómo me? tú me lo pides ahora? Are you going to ask me for him back? Sí, Yeah? quiero tu hijo. I want your son. Quiero lo mejor. I want the best. Lo mejor que tú tienes, ¿quién es? The best that you have. Tu What is it? dinero, tus camellos, tus burros, Your money, your donkeys, your camels, tus ovejas, your sheep, tu oro, tu plata. your gold, your silver. Era el hombre más rico de la tierra. He was the richest man on earth. No, no quiero eso. And he said, no, I don't want any of that. Quiero I want lo que es más importante para ti. the most important thing for you. Quiero tu hijo I want your son. y lo quiero en sacrificio. And I want him in a sacrifice.
Y allá fue Abraham. And Abraham went, Cogió a su hijo, took his son, un cuchillo, knife, cortó una madera, he had some wood, la puso that he cut, arriba de un burrito put it on top of a donkey, y se fue. and he set out. 3 días de camino. 3 days going. Un lugar llamado Moriat, A place called Moriah, una montaña que está al lado de a mountain la montaña llamada Sión. that is next to the mountain that's called Zion. Y allá fue. And he went there. Su hijo le preguntó, papá, And his son asked him, Father, veo todas las cosas para construir un altar, I see all the things here to build an altar, pero no veo el cordero. but I don't see the lamb. Según la tradición, According según to la, the tradition, la técnica, according to the debíamos haber technique, traído lo mejor de nuestros we should corderos. have brought the best of our sheep. Tenemos miles, We have thousands, pero no buscaste ninguno. but you didn't look for any of them. ¿Qué pasó? What happened? Y Abraham le dijo, And Abraham said, vamos a fabricar el altar. we're going to build the altar. Y el cordero And de este that sheep of this one lo proveerá Dios. will be provided by God himself. Porque yo llevo el mejor. Because I'm bringing the best. Y siempre Él supera. And he always Recuerde, supersedes. por Remember, mucho que usted dé, no matter how much you Él give, siempre supera. he always supersedes you. Nunca darás mucho, You will never give too much. porque Él siempre dará más. He will always give more. Y allá fue Abraham. And Abraham set off. Puso las piedras, las buscó, He seguramente put the rocks, pasó su probably tiempo went, ahí, spent his time. Giggity, giggity. 110 años 110 years old now. de edad. Usted se puede imaginar You can imagine. qué fuerza puede tener un hombre de How 110 much strength años. does a 110-year-old have? Pero no podía decirle a sus siervos But he ni a couldn't su say hijo, to his ayúdame a servants hacer el or altar. his No, son, "Help me build the no, el altar." No. altar de cada uno es de Each uno. person's altar belongs to them Y él solito, by himself hasta que lo hizo. until he did it. Me imagino todo cansado, I imagine he was really tired. su cuerpo adolorido. His Imagínese body was usted, un hombre aching. de Imagine 110 años, 110 years old. dándole un mandarri ahí hasta levantar Hitting with the cerca hammer until he lifted de 3 pies de nearly altura 3 feet tall por 2 y 8 pies by 2 and 8 feet de piedras de canteras nuevas, of these new stones. pesadas llevarlas, Heavy cargar. stones, Luego carrying them. poner la leña. Then putting the wood. El cordero, papá. And the lamb, El cordero eres tú. you're going to be the lamb. Voy a darle lo mejor a Dios. I'm going to give the best to God. Nadie ha hecho eso. No one's ever Papá, done nadie that. ha hecho eso. But no one's ever done that. Papá, Dios es Dios de vida. God is a God of Papá, life. Dios no es Dios de asesinatos. God is not a God of murder. Eres tú, hijo. Well, he said, it's you, son, Porque yo te he puesto a ti por sobre todas las because cosas. I've put you above all things. Lo más importante ha sido tú en mi vida. The most important to me has been you in my life. Y Dios lo sabe todo. And God knows it all. Dios sabe todo lo que es más importante en tu vida. God knows what's most important in your life. Mira al que está al lado, díselo. Look to Recuérdase. the person next to you and remind them. Dios sabe qué es lo más importante en God este knows momento. what's the most important in this para ti. moment Dios to sabe. you. He knows. Lo amarró, He tied him up, lo cargó, lifted him up, lo puso, put him on there. acercó el fuego, He brought the fire, sacó el cuchillo, took out the knife, cogió al niño, he was holding his son. echó hacia abajo su cabeza, He moved his head down. que Dios quedó descubierto su cuello, His neck was just out there, como es la tradición. like the tradition. Tomó su cabeza y la Took his recostó head sobre su hombro, And put sobre it su muslo, on his thigh para que se viera bien la arteria aorta, so that you could see the Donde aorta real él- good. clavaría la punta del cuchillo Where muy he would- suavemente Stick in the tip of the knife very softly para que no sufriera como se hace con los corderos. so he wouldn't suffer like you do with the lambs. Cuando levantó el brazo And when he lifted his arm para clavar el cuchillo, to stab him, Dios dijo, God said, para. stop. Ya sé que lo más importante no es él. I know that the most important in your life is not him. Ahora veo que lo más importante soy yo para Now ti. I see that I'm the most important to you.
Dios no necesita que tú sacrifiques a tu hijo, And God doesn't need for you Ni to a tu esposa, ni a sacrifice tu esposo, your son, ni a your tus wife, or your nietos. husband, or your grandchildren. porque Dios lo hizo personalmente por ti. Because God did it personally for you. Ya sacrificó a su propio, al de He él, sacrificed his own, Jesucristo. Jesus Christ, para que tú puedas construir tu altar. so that you can build your altar. Ya no tienes que llevar un cordero, You don't have to bring a lamb anymore. ya no tienes que llevar nada, You don't have to bring anything, pero el altar tienes que construirlo. but you still have to build your altar. Y desde ahí comunicarte con And from there, Dios. communicate with God. No habrá una verdadera comunicación There con will Dios not si be a no hay true un altar. communication with God if there is Si no no hay altar. un hombre, una mujer If dispuesta there's no man or woman that's willing a poner a Dios en el primer lugar de su vida. to put God in first place of their life. Y desde ahí, And from there, todo lo demás. everything else. Dios está buscando hombres y mujeres. God is seeking men Si and no women. hay más milagros hoy, If there's no more miracles es porque today, no hay hombres ni mujeres It's because que there's no abran, men que and se women atrevan a hacer who are altares there to para build que Dios altars glorifique su so that vida. God will glorify himself. No hay cosas grandes hoy en nuestras There's casas no porque great things nuestras in our casas houses carecen today de altar. because our houses are lacking altars. No, el mensaje de hoy no es para estimularte a The que message des, today is not to stimulate a you que to des give, ofrendas grandes, for you to give big offerings, ni que des diezmos or grandes, for you to give big tithes. porque solamente lo darán aquellos que en el corazón Because only those that will give tienen un altar. are the ones that have an altar in their heart. Y en ese altar And in that altar, pondrán lo mejor para Dios. they will put the best for No God. tendré que decírtelo, I won't have to tell you ni que pedirlo. or ask. En tiempos antiguos del segundo In the templo, old days of the second a temple, nadie se le pedía un diezmo. no one was ever A asked nadie for se le some pedía tithes. una ofrenda. No one was ever asked for any Las offering. puertas del templo estaban The abiertas. doors of the temple were open, Y las personas agradecidas, and the people who were las thankful, personas amantes a Dios, the people who loved God, tenían la posibilidad de dárselo a Dios. Y had the punto. possibility of giving it to God, and that was it. Alguien me dijo una vez, pastor, Somebody en said el to me Nuevo one time, Testamento well, Pastor, in the New Testament, no se habla mucho del diezmo. it's not spoken too much about the tithe. ¿Verdad? No se habla tanto. And it's true, it's not spoken much of it. Solamente se dice que cada uno dé It's only said for everyone to como se give propuso according to how he purposed en su corazón. in his heart. Porque ahora el corazón Because now the heart es el altar. is the altar. Y no solamente es el altar de la oración. And it's not only the No altar of solamente prayer. es el altar del It's sacrificio. not only the altar of No es sacrifice. solamente el altar de It's incienso. not only the altar of incense, Es el altar de la ofrenda. but it's the altar of the offering. Y todos juntos, And all together, es el altar donde Dios habla. it's the altar where God speaks. Cierre sus ojos. Incline Close su your rostro. eyes now. Bow your head. Padre, te damos gracias en esta mañana. Father, we thank you in this morning. Señor, te rogamos que esta sea una mañana de Lord, construcción. we pray that this will be a morning of Esta building. sea una mañana de This would be martillar, a morning de cincelar. to use our chisel and our hammer, Sea una mañana de It will be búsqueda a morning inmediata, of immediate seeking, de premura. of something that'll be quick. Un lugar donde construir A place to build. ese misbeaje, It's Mishbeach. ese altar, It's the altar. ese lugar It's a place donde Dios y nosotros nos vamos a encontrar. where God and us will find ourselves. No sé si hay alguien en esta mañana I don't know if there's anyone this morning que la prioridad de su vida that the priority of their life no ha sido encontrarse con Dios. has not been to encounter themselves with God. Repito, Dios está deseoso, And I repeat, God has a desire. ansioso He's anxious por encontrarse con nosotros. to find himself with us. No sé si habrá alguien en esta mañana I don't know if there's anyone this morning que desee entregarle su vida a Jesús, who wants to give their life to Jesus, que desee decirle, Jesús, that wants to say, Jesus, quiero que como sucedió con Abel, I want that in the same way that happened with Abel, suceda así conmigo hoy. it will happen with me today. Quiero que tú te agrades de mí. I want you to be pleased with me. Quiero comunicarme en mi corazón I contigo. want to communicate in my heart with you. Quiero que tú estés siempre ahí. I want you to always be there. Quiero estar yo también ahí. I want to be there also. ¿Habrá alguien, por favor, Is there anyone, please, que desee who wants
entregarle su corazón a Jesús, to give their heart to Jesus, que desee que Jesús venga a tomar su vida. Toda la iglesia con sus ojos cerrados, the whole church with their eyes con sus closed rostros inclinados. and their heads bowed. ¿Habrá alguien que quiera Is there anyone entregarle su corazón a Jesús? who wants to give their heart to Jesus? Y quisiera ahí en su asiento levantar su mano para darle su Once vida they're a in their Jesús. seat, to lift their hand. Dios le bendiga. God bless you. ¿Alguien más? Anyone else? ¿Alguien más esté dispuesto a hacer un altar en su corazón? en su Anyone vida? else that wants to build an altar in Para their que heart, Dios in their siempre esté life, ahí. so that God will always be ¿Alguien there? más? Anyone else? Dios le bendiga. God bless you. Quiero otro. Quiero hacer una pregunta. And I want to ask a question. Dios le dio la oportunidad a Caín. God gave Cain the opportunity. Dios quiso decirle ni más ni menos: God wanted to tell him no more, no less. Caín, puede restaurar Cain, tu altar, puedes reconstruirlo, you can rebuild. Your comenzar altar. de nuevo. You start again. ¿Alguien siente Someone feels en esta mañana decirle a Dios: this quiero morning to say comenzar to de God, nuevo? I want to start again. Quiero rehacer el altar y volver otra I vez want to rebuild the altar. a buscar esa presencia. Start again to seek that presence. ¿Habrá alguien? Is there Si anyone? lo hay, póngase en pie. If there is, then stand up. No le dé vergüenza. Don't be ashamed. Peor es que It is worse. Dios sepa It's worse for God to know. y tú sabiéndolo sigas con el altar destruido. And you knowingly continue to be with your Ponte en altar pie, quiero destroyed. orar por ti Stand up hoy. because I want to pray for you today. Mientras ellos cantan, si alguien And quiere as they sing, ponerse en pie, If anyone else wants to stand up, póngase. then do so. Hermoso que estás allí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradable yo quiero. Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Mira cuántos altares se levantan hoy. See how many altars are being built today. Cuántas manos How many hands se cargan de cincel y martillo are being filled